Increíble revelación. Mi nieta de 7 años me salvó de un destino sorprendente y transformador. Joaquín miraba por la ventana de su consultorio mientras la luz del sol se filtraba entre las nubes, recordando momentos pasados de su carrera. Tenía 55 años, pero sentía que el peso de su profesión lo había envejecido más. Recordaba aquel escándalo, la acusación infundada de negligencia que había arruinado su reputación. Se sentía como un paria, un médico que había dedicado su vida a cuidar a su comunidad, pero ahora era visto con recelo. La desesperación le apretaba el pecho, y la tristeza se instalaba en su mente, impidiéndole hallar paz. Valentina, su nieta, irrumpió en su vida con abrazos y sonrisas que eran rayos de luz en medio de su oscuridad. Aquella niña con una curiosidad insaciable le hacía preguntas que lo dejaban atónito, recordándole que la medicina no solo era un trabajo, era un acto de amor. Abuelo, ¿qué harías si pudieras cambiar el mundo? Le había preguntado una vez, y él había dudado, sintiendo el peso de la injusticia en sus hombros. Los recuerdos de sus pacientes, de las vidas que había tocado, chocaban con la realidad que lo enfrentaba, y la sombra del escándalo lo acechaba como un depredador. Mientras Valentina llenaba su consultorio de risas, la pregunta lo atormentaba: ¿cómo demostrar que aún era un buen médico? La invitación a dar clases en la universidad era un rayo de esperanza, pero el miedo a ser rechazado lo paralizaba. Pero Valentina, con su mirada brillante, le decía que los sueños no deberían estar atados a lo que otros pensaran de él. La voz de la niña resonaba en su mente, desafiándolo a enfrentar su propio temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el tiempo, Joaquín tomó valor y asistió a la universidad con un mar de dudas. Al estar frente al panel académico, las miradas lo perforaban. Temía que en cada cara se leyera el juicio, cada susurro en la sala lo hacía sentir más pequeño. Sin embargo, a medida que compartía su experiencia y conocimientos, empezó a sentir que renacía. Aquella llama que creía extinguida comenzó a arder nuevamente, pero la sombra de su pasado lo acechaba, recordándole que todavía debía enfrentarse a sus demonios. El momento culminante de su conferencia llegó cuando, al hablar sobre nutrición y salud pública, Joaquín sintió que estaba conectando finalmente con su comunidad. Sin embargo, mientras sus palabras resonaban en el aire, las miradas incrédulas y la desconfianza acechaban su nuevo comienzo como si fueran tentáculos inseparables. A medida que el aplauso estallaba, no podía ignorar la angustia en su interior, la lucha por restaurar su honor mientras lidiaba con el eco de lo que había sido. ¿Era suficiente? ¿Sus esfuerzos serían validados, o seguiría siendo visto como el hombre cuya vida había sido marcada por la traición? Joaquín sintió que la respuesta a sus preguntas quedaba pendiente. Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo, cuestionándose si realmente podría encontrar su lugar en el mundo nuevamente. Con la adrenalina de su presentación aún fluyendo, la incertidumbre lo envolvía mientras Valentina sonreía desde la distancia, animándolo a seguir adelante. En este abismo entre lo que había sido y lo que podría ser, Joaquín se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La vida de Joaquín en la universidad se convirtió en un torbellino de emociones. Cada clase daba paso a momentos de euforia y de desasosiego. La enseñanza lo sumía en un estado de flujo, pero la sombra de su pasado lo seguía acechando como un espectro. Durante las lecciones, experimentaba estallidos de conexión auténtica con los estudiantes. Sus historias y la pasión que desplegaba al ofrecer conocimiento sobre medicina eran un bálsamo para su alma. Sin embargo, en los recesos, su mente divagaba, arrastraba hacia pensamientos oscuros que lo conducían a su propia inseguridad. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, un correo le llegó con el asunto solicitud de evaluación. Era una invitación para someterse a una revisión de su trabajo y su trayectoria profesional como docente. Una parte de él sentía un nudo en el estómago, la posibilidad de un nuevo juicio lo aterraba. Pero otra parte anhelaba esta oportunidad de demostrar que no era el fracasado que la gente había llegado a concebir. Cada palabra en ese mensaje parecía gritar su nombre, retándolo a salir del caparazón y exponer su experiencia. La decisión era clara, debía avanzar.
Con el paso de las semanas, Joaquín empezaba a notar cambios sutiles en su forma de pensar. La influencia de Valentina se había vuelto una brújula en su vida, guiándolo a desear no solo el perdón ajeno, sino también el autoperdón. Aquella niña, que lo había empujado a revaluar su propósito, le recordaba que nadie está definido por un solo evento. En cada sonrisa suya, Joaquín encontraba la fortaleza para enfrentar su realidad, aunque la carga de la duda seguía anclada a su pecho. La revisión de su trayectoria llegó. El día en que el comité académico dictó su veredicto se sintió como si el universo hubiera decidido jugar con él. Se sentó en la sala, los latidos de su corazón resonando en sus oídos, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Mientras cada miembro del panel hablaba, analizando su desempeño, Joaquín se preguntaba si sus esfuerzos serían suficientes para limpiar su nombre. Volvió a experimentar aquel miedo visceral que había sentido al principio, pero esta vez, lucharía. Las palabras de los evaluadores fueron una mezcla de reconocimiento y crítica. Algunos elogiaron su forma de conectar con los estudiantes, otros expresaron su preocupación sobre su competencia tras los incidentes de su carrera médica. En ese momento crítico, un sentimiento profundo surgió en él, un deseo de reivindicación. Consciente de que no podía cambiar el pasado, Joaquín decidió enfrentar sus críticas y no convertirse en una sombra de sí mismo. Se levantó de la silla y, sin pensarlo, habló de la esencia de su trabajo, la importancia de la medicina como una misión y no como una profesión. Su voz resonó con la claridad de quien ha recorrido un camino empedrado. Después de su intervención, la atmósfera cambió. Las miradas en el panel empezaron a cambiar, y el aplauso que siguió fue artículo del reconocimiento que tanto había anhelado. Sin embargo, en el fondo, Joaquín sabía que no podía desviar su atención del próximo desafío. Quedar en la memoria del panel no era suficiente. Era tiempo de regresar a su práctica médica, enfrentar la realidad de sus antiguos pacientes, y recuperar la confianza de aquellos que aún dudaban de su profesionalismo. Joaquín se retiró de la sala con una sensación de victoria, pero una inquietud lo acompañaba. Era el momento de dar el siguiente paso, un paso que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. En su mente, la pregunta se repetía, ¿sería capaz de restaurar su reputación en un mundo que le había dado la espalda? Con la imagen de Valentina brillando en su mente, una chispa de determinación también se encendía en su corazón. El camino hacia la redención comenzaba en su consultorio una vez más, pero las decisiones que tendría que tomar cambiarían su vida para siempre. Un nuevo capítulo se abría ante él, lleno de posibilidades y peligros. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la verdad que podría definir su futuro? El día siguiente amaneció con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Joaquín sintió el firme llamado de la rutina, como una corriente lo llevaban de regreso al consultorio. Sin embargo, la ansiedad también le susurraba al oído. La incertidumbre de cómo lo recibirían sus pacientes lo acompañaba al abrir la puerta de su práctica médica. Cada paso hacia su despacho se sentía como una prueba, un desafío que lo exponía ante un mundo que lo había juzgado. La primera paciente del día fue una mujer mayor, Elena. Al entrar, Joaquín notó que su mirada era cautelosa, como si evaluara si el médico que había conocido aún estaba presente. Su voz quebrada, apenas un susurro, expresó lo que él temía. ¿Estás bien, Joaquín? Hemos oído cosas en ese instante, la culpa le apretó el corazón. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. Decidido a recuperar su presencia, habló sin titubear. He tenido mis desafíos, pero estoy aquí para escucharte y ayudarte. Vamos a hablar de lo que necesites. A medida que Elena empezaba a compartir sus preocupaciones, la tensión en el aire se disipó, al menos un poco. El momento de conexión que Joaquín había anhelado llegó cuando, al final de la consulta, Elena le tomó la mano y dijo, sé que has pasado por mucho. Pero quiero que sepas que valoro lo que has hecho por mí. Su agradecimiento resonó profundamente en él, recordándole que el camino hacia la redención empezaba en gestos cotidianos de confianza y humanidad. Durante los días siguientes, las consultas reafirmaron su propósito. Joaquín se dio cuenta de que cada paciente era una historia, una vida que esperaba comprender y ayudar. Sin embargo, este renovado sentido de misión también lo confrontaba con apegos dolorosos. La memoria de sus errores, como una sombra persistente, no se desvanecía. La necesidad de demostrar su valía lo impulsaba a buscar la forma de reconciliarse con aquellos a quienes había fallado, pero él cómo lo haría era un misterio que solamente la acción podría revelar. Un día, mientras revisaba expedientes, encontró uno que le hizo detenerse en seco. Era el de Santiago,
su antiguo paciente, a quien había perdido en un arrebato de duda. Recordó las miradas expectantes de los padres desesperados, su propia incapacidad para sostener la presión. La culpa se transformó en un estallido de determinación. Se levantó de su silla y decidió que debía buscar a la familia de Santiago. Si bien el encuentro podría ser doloroso, era un paso necesario hacia su autorreconciliación. Joaquín planeó la reunión con un nudo en el estómago. Necesitaba aceptar sus errores y encontrar un modo de sanar sus propias heridas. La idea de enfrentar a aquellos padres lo llenó de pavor, pero también de una nueva energía. En su mente, la imagen de Valentina regresó, recordándole que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Las horas previas a la reunión se convirtieron en un torbellino de emociones. Por un lado, quería evitar el sufrimiento de las miradas de decepción, pero en el fondo sabía que la verdad debía salir a la luz. Mientras se preparaba, la pregunta reinante se hizo más clara: ¿sería capaz de soportar el peso de su pasado y abrirse al perdón? El alivio podría estar al final de este camino inesperado, pero también existía la posibilidad de un rechazo devastador. La noche anterior a la reunión se convirtió en un torbellino de pensamientos tumultuosos, y la confrontación que estaba a punto de recibir se anticipaba como un juicio al que nunca se había sometido. Joaquín sabía que su futuro dependía de enfrentar esa verdad y salir reconstruido de la experiencia. Así, con el amanecer de un nuevo día, la puerta del pasado se abriría una vez más. ¿Podría Joaquín encontrar el valor para enfrentarse a sus demonios y tal vez, por fin, reconciliarse con su historia? Joaquín se despertó antes del amanecer. El resplandor amarillento de la luz filtrándose a través de la ventana le recordó que el día que tanto había esperado finalmente había llegado. Su mente estaba un torbellino de pensamientos, cada uno más frenético que el anterior. Se apretó los ojos, tratando de organizar sus ideas y calmar la tempestad interna que amenazaba con consumirlo. Hoy sería el día en que enfrentaría a la familia de Santiago, y toda la preparación que había hecho parecía no ser suficiente. A medida que se duchaba, cada gota de agua sobre su piel parecía simbolizar un momento de su vida que había dejado atrás. No podía sacudirse la sensación de que el pasado lo observaba, listo para tragárselo en cualquier momento. Mientras se vestía, revisó mentalmente cada aspecto de la reunión. Recordó que el shock inicial era inevitable, pero ¿cómo proceder después de eso? ¿Qué podría ofrecer a los padres que no fuera solo palabras vacías? Llegó al café que quedaba cerca del consultorio, un pequeño lugar que había sido testigo de tantas conversaciones profundas, y pidió un café negro. Su mente divagaba entre pensamientos de arrepentimiento y la esperanza de que, de alguna manera, pudiera ser capaz de ofrecer algo genuino en medio del dolor. Se dio cuenta de que estaba buscando la redención no solo para él, sino también para ellos. Decidido a ser sincero, pensó que tal vez compartir su dolor podría abrir un camino hacia una comprensión más profunda. Al entrar en el consultorio, la desconfianza de los pacientes le parecía palpable, pero todo eso se desvanecía momentáneamente al centrarse en el inminente encuentro. En algún rincón de su mente, la imagen de su nieta de 7 años, Valentina, lo acompañaba. El amor inocente y sincero que ella emanaba lo llenaba de coraje. Hacerlo por ella, pensó, era la razón más poderosa que podría tener. A las 2 de la tarde, Joaquín se encontró en la puerta de la casa de la familia de Santiago. La respiración se le aceleró y el pulso le golpeaba en las sienes. Estuvo a punto de tocar el timbre, pero se detuvo un instante. Reflexionó sobre las palabras que había planeado. ¿Serían suficientes? Todo aquel proceso de reflexión no había admirado su dolor, sino que había destacado la necesidad de expresar lo que verdaderamente sentía. Cuando el timbre sonó, el tiempo se detuvo. La madre de Santiago le abrió la puerta. Sus ojos estaban cargados de desconfianza y sufrimiento. Joaquín apenas pudo salir de la mirada de esos ojos fieros, le costaba entender su propio miedo. Joaquín comenzó, su voz temblorosa al pronunciar su nombre. Las preguntas surgían de sus labios, el reproche era evidente, y de inmediato la habitación se llenó de una tensión insoportable. «Vengo a hablar de Santiago», dijo Joaquín, sintiendo que cada palabra se le atascaba en la garganta. «Sé que no hay forma de borrar lo que pasó, pero necesito que me escuchen. No vengo a justificarme, solo quiero compartir mi experiencia y lo que perdí también». Las puertas interiores de su mente se abrieron de par en par, permitiendo que las emociones fluyeran sin restricciones. Mientras se adentraba en la conversación, Joaquín sintió que ese momento era no solo un duelo, sino también un instante crucial de transformación.
Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. La vulnerabilidad que siempre había evitado parecía ahora un refugio. Sin embargo, en medio de esta sinceridad, una pregunta le surgió en la mente como un rayo. ¿Era suficiente solo con confrontar su dolor? En su búsqueda de redención, ¿podría también permitir que esa conexión se transformara en algo más significativo? Los rostros de los padres de Santiago, inicialmente cerrados, comenzaron a mostrar una mezcla de incredulidad y deseo de comprensión. Finalmente, Joaquín se preguntó, ¿podría cada palabra que pronunció ser la chispa para encender un camino hacia el perdón que buscaba? La respuesta estaba más allá de su control y en sus corazones, pero sabía que este era solo él. Comienzo. Mientras se sumergía en sus historias, una revelación inesperada comenzó a formarse. El perdón no solo era algo que él anhelaba recibir, podría ser el regalo que tenía que ofrecer. ¿Cómo se vería el mundo si comenzara a construir en lugar de solo reconciliarse? Esa pregunta estaba por cambiar su vida para siempre. Joaquín sintió que el peso de sus palabras resonaba en la habitación, pero tan pronto como las imágenes de Santiago y su familia comenzaron a difuminarse, su mente se trasladó a Valentina. En su inocencia, ella lo había enseñado a mirar más allá del dolor, a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Era un deseo intenso de preservarla de cualquier sombra que pudiera manchar su esencia. Ahora, en su viaje hacia la redención, esa lucha se tornaba más crucial que nunca. Mientras explicaba la devastación que él había sentido, una parte de él se enfocaba en lo que podría construir a partir de aquel momento. La empatía genuina empezaba a abrir una brecha. Uno de los padres de Santiago rompió el silencio. Su voz, aunque temblorosa, albergaba el potencial de un diálogo sincero. ¿Por qué debería creerte?, preguntó, en un susurro que parecía cargar años de sufrimiento. Esa pregunta lo atravesó, resonando en su interior como un eco que reflejaba su propio escepticismo. Joaquín se enfrentó a sus inseguridades. No estoy aquí para que me perdonen. Solo quiero que sepan que cada día me despierto con el peso de su ausencia. Quiero hacer algo significativo. Tal vez, compartir su historia pueda ayudar a otros a evitar un destino similar. Al hacerlo, plantaba una semilla de esperanza en un terreno árido, donde hasta ahora solo había florecido el rencor. El diálogo continuó, pero en cada intercambio Joaquín sentía que una parte de su antiguo yo se desvanecía. Había llegado a la casa buscando un camino de redención, y ahora, poco a poco, comenzaba a comprender que su viaje era tan válido como lo que experimentaban los padres de Santiago. Su voz se hizo más firme al hablar de Valentina, de cómo su risa contagiaba amor y el poder de la comunidad. Hablar de ella lo hizo sentir más seguro, más conectado. Después de unos momentos fascinantes de intercambio, los padres de Santiago comenzaron a relatar sus recuerdos, momentos de dolor y compasión, incluso el instante en que perdieron el rumbo. Joaquín escuchaba con atención, tomando cada palabra como un ladrillo para construir ese puente frágil hacia el entendimiento. No era solo un consuelo entre desconocidos, era una exploración de las cicatrices que llevaban, una desnudación emocional que revelaba vulnerabilidad. Sin embargo, mientras comenzaba a sentir esta conexión, se dio cuenta de que la confrontación conmigo mismo era inevitable. El reflejo de sus propios errores seguía allí, planteándole un dilema profundo. ¿Qué forma de vida deseaba realmente construir para sí mismo y su familia? La transformación que anhelaba significaba que debía confrontar no solo su dolor, sino sus profundas inseguridades acerca de quién era, cómo fue y quién podría llegar a ser. Beta sintió que la conversación lo colocaba en una encrucijada emocional. Había una necesidad de accionar. Estaba claro que la autocompasión no lo llevaría por el camino que quería recorrer. ¿Cómo podría dotar de valor a su experiencia sin caer en el silencio de su historia? Cada paso que diera ahora tendría que resonar en dos direcciones, en su evolución personal y en el legado que dejaría a Valentina. Finalmente, cuando el encuentro comenzó a desvanecerse en un tierno y sombrío silencio compartido, la pregunta flotó en el aire como un manto: ¿qué harás con todo esto? La idea de tomar acción concreta lo sacudió, revelando su ambición por comenzar una iniciativa que honrara la memoria de Santiago y ayudara a otros a enfrentar sus propios demonios. Pensó en programas de prevención, en espacios donde se pudiera profundizar el diálogo y la sanación. Mientras los rostros de aquellos padres enfatizaban, Joaquín sintió que el verdadero desafío estaba por delante. ¿Tendría el coraje de dar el siguiente paso, de enfrentar el mundo con su nuevo propósito? Se veía a sí mismo, no solo como un sanador, sino como un creador de cambio. Era su momento de conexión, pero también podía ser un camino hacia un futuro donde el perdón y la acción se fundieran. Una decisión se gestaba en su interior,
pero aún no veía completamente la ruta. Su mirada se mantuvo fija en el horizonte y, en ese instante, supo que, sin importar los desafíos, su viaje hacia el cambio comenzaba allí mismo. La pregunta persistía: ¿sería capaz de sostener ese nuevo propósito a medida que se enfrentaba al mundo y a sus propias limitaciones? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, bañando la habitación con tonos cálidos, pero dentro de Joaquín, una tormenta de confusión y determinación se desataba. Las emociones brotaban en su interior a medida que la conversación marchaba y se desvanecía. ¿Qué significaba realmente asumir la responsabilidad de su vida y de sus acciones pasadas? El eco de su compromiso recién descubierto resonaba en su mente, y la idea de crear un cambio tangible lo consumía. Al llegar a casa, la calidez del abrazo de Valentina le otorgó una instantánea de lo que realmente valoraba. Su inocencia era un recordatorio constante de lo que había perdido, y de lo que aún podía preservar. El peso del arrepentimiento se convirtió en una vía de impulso. Su sueño no podía ser otro que construir un futuro con sentido, para Valentina y para aquellos que aún sufrían por la ausencia de Santiago. En su búsqueda de un propósito claro, Joaquín dedicó las noches siguientes a investigar libros, artículos y estudios sobre la prevención de tragedias similares y la importancia de la comunicación en familias. La data se convertía en cifras y testimonios, pero también en rostros, en historias que resonaban con su propio dolor. Comenzó a escribir un borrador de lo que podría llegar a ser un programa que uniera a familias, que ofreciera apoyo emocional y herramientas para enfrentar el miedo y la pérdida. Sin embargo, el escepticismo se cernía sobre su entusiasmo, la autocrítica lo invadía con preguntas incendiarias. ¿De verdad podía lograrlo? ¿Tenía las credenciales necesarias, las habilidades para llevar a cabo este sueño? Joaquín se vio obligado a entrar en un proceso de autodescubrimiento más profundo. Durante esas interminables noches, comenzó a repasar sus habilidades del pasado, su capacidad para escuchar, su empatía, su talento para conectar con los demás. Se convirtió en un juego mental donde sus logros se huer con sus fracasos, una balanza que finalmente mostraba un equilibrio. La atención que le prestaba a su hijo la había olvidado en el caos de su vida. Él quería reconectarse, pero el miedo al rechazo lo mantenía al margen. Sin embargo, decidió no solo redactar un proyecto, sino prepararse para la posibilidad de darlo a conocer en público. Era un terreno desconocido y aterrador, una proyección hacia un futuro incierto. Se inscribió en un taller de oratoria y liderazgo, dedicando sus fines de semana a enfrentar su inseguridad, a practicar cómo transmitir su mensaje de manera clara y poderosa. Cada sesión representaba un pequeño triunfo. Se sentía más fuerte y menos dependiente de las sombras de su pasado. La voz interior que había cuestionado su valor empezaba a desvanecerse mientras se visualizaba hablando frente a un grupo de personas, transmitiendo notables historias de esperanza y transformación. Pero en su viaje de autodescubrimiento, Joaquín no podía evitar una preocupación que lo acechaba desde las sombras. ¿Cómo lidiaría con aquellos que pudieran cuestionar sus intenciones? ¿Quiénes lo recordaran solo como el hombre que había fallado y causado dolor? Sumido en este laberinto psicológico, imaginaba confrontaciones y reacciones diversas, preguntas que desafiaban su derecho a hablar de sufrimiento. Para cambiar el futuro, primero debía reconciliar su pasado. Una tarde, sentado en una mesa del café donde solía ir con Santiago, Joaquín se encontró con un viejo amigo, alguien que había compartido su historia y su lucha. La conversación fue como un bálsamo para un alma herida. El amigo, ajeno a su nuevo propósito, preguntó cómo estaba y si había encontrado el camino hacia la paz. Las palabras fluyeron como una cascada, todas las inseguridades, la vergüenza y los deseos de ser un mejor hombre aparecieron sin freno. En ese momento, Joaquín entendió que su historia, aunque llena de heridas, también era poderosa. La luz interna que había encontrado a través de Valentina, a través de sus propios sueños, era lo que verdaderamente valía. Al final de la conversación, su amigo le planteó una incisiva pregunta: si algún día ayudas a otras personas, ¿podrías perdonarte a ti mismo? Esa pregunta le dejó un vacío inquietante, una nueva dimensión a la que enfrentar. La determinación de transformar su dolor en acción era inminente, pero ahora la carga del perdón se sumaba a su lista de desafíos. Sería capaz de enfrentar su propia historia, de reconciliarse con su yo del pasado para lograr el cambio que tanto anhelaba. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, Joaquín sabía que la respuesta podría definir no solo su futuro, sino también el legado que dejaría a Valentina. Joaquín se despertó una mañana sintiéndose diferente, como si el peso del pasado, aunque aún presente, comenzara a apagarse. La pregunta que su amigo le había hecho lo había perseguido durante días:
pero en lugar de ser una carga, ahora se convertía en una guía. Decidió que el perdón no debería ser solo una meta más, sino una herramienta esencial en su camino hacia el cambio. Mientras se preparaba para asistir a su taller de oratoria, la idea de hablar sobre su vida y su proceso de sanación lo llenaba de una ansiedad incómoda, pero también de una determinación renovada. De camino, repasaba mentalmente el discurso que quería dar, enfocándose menos en su historia de pérdida y más en el poder de la resiliencia, de cómo la vida puede tomar un nuevo rumbo con un cambio de mentalidad. En la sesión, Joaquín observó a los demás. Había rostros de diversos orígenes, todos por diferentes motivos en busca de convertirse en mejores comunicadores. En un rincón, una mujer lloraba, en otro, un hombre suspiraba, como si cada palabra que se compartía reabriera viejas heridas. Lo que notó en ese momento fue la conexión que todos ellos buscaban. No solo querían hablar, deseaban ser escuchados, entendidos. Cuando llegó su turno, el corazón le palpitaba con fuerza, pero una voz interna lo instaba a seguir adelante. Empezó a hablar sobre el dolor, sobre la pérdida, pero también sobre el renacer. Cada frase que pronunció era una liberación, podía sentir como el peso de su historia, en lugar de ser un lastre, se convertía en un faro de esperanza. Sus ojos se iluminaron con cada palabra que resonaba en la sala, y se dio cuenta de que no solo se trataba de contar su experiencia, sino de inspirar a otros a encontrar su propia voz. Al concluir su discurso, el aplauso fue un bálsamo para su alma. No eran aplausos vacíos, eran un reconocimiento a la valentía de compartir una historia de cicatrices, pero también de oportunidades. Joaquín abandonó el taller con una sensación de profundidad, una conciencia de que al contar su verdad, había hecho más que hablar, había comenzado un proceso sanador no solo para él, sino para aquellos que lo escucharon. Sin embargo, la vida tenía más sorpresas reservadas. Esa noche, mientras Valentina dormía, navegó por las redes sociales y encontró un hilo sobre el programa de intervención familiar que había deseado crear. Le bastaron unos clics para entender que había un grupo que ofrecía apoyo a personas en su misma situación. Un lugar donde podría compartir su idea y recibir retroalimentación, pero también donde podría encontrar a alguien que lo guiara en el proceso de estructuración del programa. La emoción lo invadió al pensar que, tal vez, ese grupo podría ser la clave para dar vida a su propósito. Pero también lo acechaba la duda, ¿estaría listo para arriesgarse a ser vulnerable una vez más? ¿Podría enfrentarse a otros que, al igual que él, cargaban con sus propias historias de dolor sin temor a ser juzgado? Con el corazón en la mano y la mente rebosante de ideas, decidió que la pregunta del perdón y su papel en la vida de otros no merecía espera. Se inscribió en la comunidad online, preparándose para el posible rechazo, la resistencia y, quizás, la validación que tanto anhelaba. Mientras se sentaba a escribir el primer mensaje, un familiar chasquido resonó en su mente. Valentina, su razón de ser, había iniciado un proceso de transformación en su vida. Así como su hija lo había ido guiando a encontrar la luz, ahora él estaba en camino a convertirse en luz para otros. Sin embargo, esa luz aún luchaba por brillar completamente. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar lo que vendría? Cerró los ojos antes de presionar enviar, envuelto en la bruma de incertidumbre y esperanza. Lo que estaba a punto de compartir haría el comienzo de un viaje que podría no solo cambiar su vida, sino también la de muchos otros. Esa noche, Joaquín se durmió con el eco de su propia voz en su mente, resonando con una pregunta latente. ¿Estaba realmente preparado para recibir lo que ese nuevo camino traería consigo? Su corazón latía con los ecos de dudas y posibilidades, y sabía que su viaje apenas comenzaba. Joaquín despertó sintiéndose más ligero, como si un nuevo amanecer hubiera arrastrado consigo parte de la pesada sombra del pasado. Decidido a seguir adelante, se conectó con la comunidad en línea en la que había ingresado, dependiendo de las palabras y experiencias de quienes compartían sus retos. No pudo evitar sonreír al ver la diversidad de historias, cada una cargada de dolor y esperanza, como la suya. El primer paso fue leer los mensajes de los demás. Cada uno era un reflejo de vulnerabilidad y deseo de cambio. Sin embargo, a medida que se sumergía más en el hilo de conversaciones, comenzó a comparar su situación con la de otros. La historia de una madre que había perdido a su hijo resonó especialmente en él, provocando una profunda reflexión sobre su propio proceso de duelo. La diferencia entre ellos era que ella había encontrado la voluntad para canalizar su dolor en emprendimientos comunitarios, ofreciendo apoyo a quienes eran afectados por la misma tragedia. Joaquín sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no había pensado en aplicar su experiencia de vida para hacer algo similar?
La culpa emergía y lo atravesaba, pero se negó a dejar que lo abrumara. En lugar de lamentarse, reconoció que este era el momento para que su viaje de sanación tomara una nueva dirección. Decidido a compartir su historia con claridad y propósito, Joaquín comenzó a estructurar un mensaje que no solo hablaba de su dolor, sino de la posibilidad de transformación. Se enfocó en los aprendizajes que había obtenido a través de su proceso de perdón, lo que podría servir como un faro de esperanza para otros que enfrentaban situaciones difíciles. Escribir se convirtió en su terapia. Cada palabra era un paso hacia su propio empoderamiento. Al día siguiente, tras una noche de insomnio reflexionando sobre sus pensamientos, se encontró frente a su computadora, preparando un mensaje para el grupo. En el pizarrón de su mente, las ideas se formaban como puentes que conectaban experiencias humanas compartidas. La vulnerabilidad no era solo un signo de debilidad, se transformó vestigio de fuerza. Una vez más, las dudas aparecieron, amenazando con arruinar su creación. ¿Estaba exponiéndose demasiado? ¿Estaban sus propias heridas aún demasiado frescas para ser compartidas con extraños? Sin embargo, confrontó esos miedos con determinación. Ya no quería ser un prisionero de su pasado, y si eso significaba salir de su zona de confort, así sería. El tiempo pasó volando mientras ajustaba su redacción. Finalmente, hizo clic en enviar con una mezcla de miedo y emoción. Esperó, con el pulso acelerado, a ver si alguien respondería. Cada minuto que pasó se sintió como una eternidad, llenándose de la incertidumbre que, a pesar de todo, lo impulsaba y lo movía hacia adelante. De repente, una notificación apareció en su pantalla, alguien había comentado su publicación. Con el corazón latiendo en su pecho, abrió el mensaje. Era un hombre que había pasado por una experiencia similar y que había encontrado la manera de recuperarse a través del arte. Su oferta para intercambiar ideas y ofrecer orientación llenó a Joaquín de agradecimiento y emoción. Ya no se sentía solo. Mientras formulaba una respuesta, una nueva idea se plantó firmemente en su mente. Junto a su nueva conexión, podría crear un pequeño grupo de apoyo en línea. Una chispa de entusiasmo iluminó su horizonte, y repentinamente la posibilidad de su intervención familiar no solo parecía alentadora, sino también realizable. Sin embargo, esa visión desbordante de optimismo fue pronto empañada por una sombra del pasado. Justo cuando pensaba en dar ese gran paso, un oscuro recuerdo surgió de entre las brumas de su mente. Esa vez que, incapaz de lidiar con su dolor, había dejado de luchar por su familia. Este momento de reflexión lo confrontaba con el espectro de su propia historia. ¿Sería capaz de no repetir los errores del pasado al intentar ayudar a otros? El dilema moral emergía con fuerza, obligándolo a cuestionar sus intenciones. Debía asegurarse de ser un faro real y no una proyección de su propia lucha no resuelta. Las decisiones que tomaría en ese camino eran fundamentales, y aunque sentía que avanzaba hacia la luz, el miedo a volver a caer en la oscuridad lo seguía acechando. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, Joaquín supo que cada paso hacia adelante tendría que ser medido por la autocomprensión. Con determinación renovada, se preparó para enfrentar no solo las expectativas de su nuevo proyecto, sino también los ecos de su pasado que aún resonaban en su interior. La confrontación con sí mismo había comenzado, y esa lucha sería el verdadero reto de su transformación. El siguiente movimiento no solo definiría su camino, sino que lo llevaría a descubrir algo inesperado sobre su propia fortaleza y sus capacidades. Sería capaz de unir sus experiencias con el deseo de ayudar a los demás, estableciendo así los cimientos reales de su intervención familiar. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Joaquín se sentó frente a la computadora una vez más, la luz de la pantalla iluminando su rostro, que reflejaba la mezcla de ansiedad y expectación que lo invadía. Cada pulsación del teclado era un eco de su espíritu, una declaración de intenciones que iban más allá de sí mismo. Sabía que había empezado a interconectar su historia con la de otros, pero la presión de ser un faro de apoyo lo mantenía al borde del abismo de sus propias inseguridades. Mientras formulaba el primer mensaje de invitación a su grupo de apoyo, sus pensamientos se desviaban hacia su nieta, la pequeña Valeria. A pesar de su corta edad, ella había arrojado luz en los momentos más oscuros de su vida. Desde que ella llegó, muchísimo tiempo atrás, había hecho que Joaquín se replanteara su papel en el mundo. En su contagiosa risa y su curiosidad por entender la vida, él había encontrado una razón para levantarse cada mañana. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿hasta qué punto había sido un buen abuelo? ¿Había estado presente durante su crecimiento o había dejado que sus propios demonios nublaran su responsabilidad? Cada recuerdo de Valeria, desde su primer día de clases hasta las tardes de juegos,
eran luces brillantes en su memoria, iluminando lo que debía hacer ahora, ser un ejemplo de resiliencia y amor. Decidió incluir a su nieta en su nuevo camino, no como un refugio de sus debilidades, sino como una inspiración. Con esta idea en mente, Joaquín empezó a estructurar el primer mensaje de invitación al grupo. Escribir sobre el valor de la conexión y cómo las lecciones aprendidas podían transformarse en una red de apoyo se sentía como un acto de liberación. Cada vez que mencionaba a su nieta en sus palabras, una chispa de claridad le recordaba su verdadero propósito, no solo ayudar a otros, sino también crecer él mismo. Mientras la noche avanzaba, la ansiedad volvió a asomarse. La fecha límite de su publicación se aproximaba, y sintió como la presión interna empezaba a arder en su pecho. Con cada palabra que escribía, la sombra de su pasado se alzaba nuevamente, recordándole todos los errores que había cometido, las circunstancias en las que había fracasado y la relación que había descuidado con su familia. Preguntas críticas lo atravesaban. ¿Podía ser un modelo a seguir auténtico cuando todavía luchaba con su historia? ¿No sería un camino contradictorio querer guiar a otros mientras su propia brújula personal aún estaba descalibrada? Fue en ese instante cuando se detuvo. ¿Por qué no mostrar esa vulnerabilidad también en su mensaje? Se dio cuenta de que sus luchas podían ser la base para crear lazos más fuertes con otros. Así, su narrativa empezó a transformar el temor en un mensaje claro. La verdadera sanación proviene de la autenticidad y la voluntad de enfrentarse a los propios errores. Con revitalizado sentido de propósito, Joaquín decidió escribir un detalle que podía parecer insignificante, pero para él significaba un cambio monumental. Compartir cómo Valeria había sido su salvación en algunos momentos. A veces, en medio de su desesperación, ella le había hecho ver lo que realmente importaba, disfrutar del momento presente y compartir su amor familiar. Al incluir esto, Joaquín se sentía más conectado tanto con la historia de su nieta como con las de quienes podría encontrar en su nuevo viaje. Cuando finalmente pulsó enviar, la adrenalina lo invadió. Pero no era solo un acto de publicación, era una entrega a sí mismo, una apertura hacia su nuevo rol. Las respuestas no tardaron en llegar, y cada comentario le ofrecía una nueva perspectiva, un recordatorio de que su sinceridad tocaba las vidas de otros. Sin embargo, entre las alegrías y las respuestas inspiradoras, una inquietante notificación apareció en su pantalla, un mensaje privado que desafiaba su propósito. Esa notificación encendió una alarma en su interior, y el contenido del mismo reveló una conexión inesperada con su pasado que podría amenazar todo lo que había comenzado a construir. Necesito hablar contigo, Joaquín. Hay algo que debes saber sobre tu familia que puede cambiarlo todo. El corazón de Joaquín se hundió. Esa revelación no solo prometía remover viejas heridas, sino que podría redefinir su relación con su nieta y la dirección de su vida. El verdadero desafío no estaba solo en ser un mentor para otros, sino también en enfrentarse a las verdades ocultas de su propia historia familiar. Joaquín respiró hondo, sintiendo como el peso del mensaje lo aplastaba momentáneamente. La vida que había comenzado a reconstruir, la conexión que había cultivado a través de su grupo de apoyo y la esperanza que había resucitado junto a Valentina, todo parecía tambalearse ante la posibilidad de una revelación dolorosa. En lugar de retroceder, sintió que era momento de avanzar, de enfrentar lo que había estado oculto y lo que podía significar para su futuro. Decidido a no dejar que sus miedos lo dominaran, tomó la valiente decisión de responder. El tono de su mensaje fue directo pero abierto. Estoy aquí para ti. Cuéntame lo que necesites decirme. Su corazón latía con ansiedad, esperando lo que vendría. El tiempo pasó lentamente hasta que la otra persona respondió. Te escribo porque hay una parte de tu historia familiar que no conoces. Algo relacionado con Santiago. Las palabras resonaron en su mente, cada una como un eco, recordándole las decisiones difíciles que había tomado. Al instante, Joaquín sintió su pecho oprimido. La conexión entre sus elecciones pasadas, su lucha por el perdón y la historia de su familia se entrelazaban de manera diferente. El mensaje continuó, revelando secretos antiguos sobre su familia, decisiones hechas en el pasado por personas que también cargaban con sus propios demonios. Santiago no solo había sido uno de sus pacientes, había estado vinculado de algún modo a una red que Joaquín nunca había imaginado. Con cada revelación, Joaquín vio cómo el pasado se desnudaba, mostrando no solo los errores que había cometido, sino también las circunstancias que lo habían llevado a esos errores. En ese instante de descubrimiento, una mezcla de dolor y comprensión se inundó en su interior. Comprendió que su viaje de redención no solo abarcaba el deseo de restablecer su nombre, sino también sanar con hechos concretos su propia historia familiar.
La experiencia no dejó de ser dolorosa, pero comenzó a convertirse en una oportunidad de crecimiento. Una chispa de determinación nació dentro de él. Si había una conexión que no conocía, tal vez había algo profundo y valioso que podía tomar de ella. Las decisiones que había tomado a lo largo de su carrera, lo acercaban a una verdad más amplia sobre la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones. Con el paso de los días, Joaquín decidió que no podía dejar que esta nueva información lo separara de su propósito. Se acercó a Valentina, buscando en su mirada y su risa la forma de transitar en este nuevo camino. Compartir con ella todos los aprendizajes era fundamental, sería su manera de enseñarle que a veces, enfrentar el pasado es el primer paso hacia la libertad. Finalmente, Joaquín se armó de valor. Organizó una reunión con el grupo de apoyo que había creado y se dispuso a hablar sobre su nueva comprensión. Hoy estoy aquí para compartirles que cada uno de nosotros tiene en su interior una historia que no siempre conocemos. Lo que hemos vivido, aunque doloroso, puede transformarse en luz para otros, comenzó, su voz resonando con una claridad revitalizada. Relató su propia vida, sus miedos y los secretos que había descubierto. Los miembros del grupo escuchaban atentamente, sintiendo cada emoción que emergía de su narración. El miedo de Joaquín comenzó a desvanecerse al notar que las emociones que compartía resonaban con todos. Con cada palabra, su propósito se consolidó. Al final de la sesión, las interacciones se tornaron sinceras y enriquecedoras. Se sintió un hombre nuevo, y con la mirada de Valentina grabada en su mente, Joaquín comprendió que la transformación había comenzado realmente. A partir de aquel día, decidió establecer un programa formal, uno que abordaría no solo los problemas de la salud, sino también la manera de enfrentar el dolor y el perdón. El reconocimiento exterior también llegó. La comunidad médica comenzó a observar su labor, y su anterior sombra se desvanecía mientras creaba una red de apoyo activa. Al final, recibió una invitación para participar en conferencias que abordaban la transformación de experiencias difíciles en oportunidades de sanación. En su corazón, guardaba el secreto de su viaje, un viaje que a veces lo había llevado a lo más profundo de su desolación, pero que, al enfrentarse a su verdad y a su historia, lo había conducido a una paz genuina. A medida que comenzaba a escribir su libro sobre sus experiencias, entendió que su vida podría ser un faro para otros y un legado para Valentina. La historia de Joaquín cerró con una nueva sinceridad, una vida que se redime a través de la honestidad, confiando en que el cambio verdadero puede surgir de la vulnerabilidad. Cada día se convertía en una oportunidad para construir puentes hacia la sanación, no solo para él, sino también para aquellos que atravesaban noches oscuras. Joaquín tomó la decisión de no rendirse, de seguir integrando los aprendizajes en su vida y en la de los demás. Esa certeza se encontraba, también, en su mirada soñadora de Valentina, quien lo había salvado de su destino. En esa conexión pura fue donde Joaquín halló su mayor logro, la capacidad de transformarse y ayudar a otros desde un lugar auténtico. Es innegable que el camino de la superación es impredecible, pero para Joaquín, cada paso se llenó de sentido. El viaje hacia la redención lo había llevado más allá de su sufrimiento. Así terminó la historia de Joaquín, un viaje de transformación que, a través del amor y el entendimiento, definió su vida por completo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital para seguir creando contenido significativo,